Bueno chicos, el objetivo de este ejercicio práctico, como ustedes ven, tiene que ver básicamente con que visualicen la situación de un empleado con una distribución, digamos, diferente a a lo que venimos acostumbrados. Básicamente, venimos acostumbrados a una distribución horaria de lunes a viernes o de lunes a sábado de 8 horas diarias. En este caso tenemos una distribución de lunes a viernes de 9 horas diarias y los sábados de 10 a 13. Con lo cual la pregunta es si debe haber una liquidación de horas extras o no por esta distribución o si está dentro de la normativa y del decreto reglamentario. Recuerden lo que le explicó Agustina respecto a que puede haber una distribución desigual de la jornada laboral siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? No superar las 48 horas semanales, no superar las 9 horas diarias y no realizar horas con posterioridad al sábado a las 13 horas. De manera tal que, cumplidos esos tres requisitos, no existe una obligación de liquidación de horas extras al empleado, sino que lo que existe es una distribución desigual en la jornada laboral. Visualizamos nuestro caso, pero nos preguntamos, ¿supera las 48 horas semanales? No. ¿Supera las 9 horas diarias? No. ¿Trabaja sábados después de 13 horas? No. Con lo cual, en esta circunstancia podemos decir básicamente que estamos ante una distribución desigual que está dentro de la legislación y por lo tanto no hay obligación de liquidar horas extras. Es decir, esa novena hora de la que estamos hablando es una novena hora normal dentro de la jornada laboral. Y como es una jornada normal, entonces vamos a liquidar los 31 días de sueldo básico, el 2% de antigüedad, en este caso son 13 años de antigüedad desde la fecha de inicio, y el 8% de sueldo básico sobre antigüedad más, 8% de sueldo básico más antigüedad, que nos da el presentismo. Ahora bien, en este caso tenemos un nuevo cálculo que tiene que ver con que a este empleado se lo llamó para trabajar un feriado. Entonces, como se lo llamó para trabajar un feriado, tenemos que liquidar ese día. Es decir, si el empleado no hubiese trabajado el feriado, estaríamos liquidando la remuneración normal, los 31 días, más la antigüedad, más el presentismo. Al laborar el feriado, tenemos que al mismo tiempo calcular el valor de ese feriado. Y si al mismo tiempo este empleado hubiese hecho horas extras en el feriado, esas horas extras se calcularían con un recargo del 100%. Bien, ¿a dónde tenemos que ir cuando hablamos de un cálculo de un feriado? Ahí tenemos que ir a lo que dice el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo y los siguientes, que hace referencia a la forma de liquidación en la que digamos, habitualmente liquidamos las vacaciones. Y por eso, digamos, utilizamos las mismas formas para liquidar el feriado. ¿En qué consiste? En tomar los conceptos remunerativos del mes y dividirlo por 25 días. En ese caso tenemos remuneraciones fijas más remuneraciones variables. Como estamos en un empleado que solamente tiene remuneraciones fijas, el cálculo implica solo tomar estos conceptos remunerativos y dividirlo por 25 días. Cuando veamos la liquidación de vacaciones en la clase que viene, vamos a visualizar qué pasa con las remuneraciones variables de existir. Por ahora, como tarea para ustedes, tienen que ir al artículo 166 y subsiguientes de la Ley de Contrato de Trabajo y visualizar qué dice la norma respecto a esa forma de liquidar vacaciones o feriados. Ahora bien, entonces vamos a tomar la remuneración básico 28.000, la antigüedad presentismo, dividido 25. Este es el valor de mi feriado que este trabajador laboró. Por lo tanto, vamos a colocarlo dentro de nuestro cuadro de remuneraciones. Ahora bien, ¿cómo se completa nuestro cuadro de remuneraciones? Con el concepto no remunerativo de viático con rendición de comprobantes, que son los 10.000. ¿Por qué son los 10.000? Porque si bien la rendición de comprobante fue por 12.000 y monedas, en este caso tomamos el tope que se establece para esa rendición de comprobantes. Y la suma extraordinaria no remunerativa de los 4.500 que para la jornada completa, con lo cual acá no hay proporción porque no hay inasistencias y tampoco existe una jornada parcial. Por lo tanto, tenemos como suma total los 4.500.
Bien, para completar nuestro cuadro de remuneración, las detracciones por ley. El 11% sobre los remunerativos, el 3% del INSS-JP sobre lo remunerativo, la obra social del 3% sobre lo remunerativo. Sin embargo, tenemos que sumarle a ese aporte el aporte sobre el acuerdo, es decir, el 3% sobre los 4.500. Y aquí otra vez vuelvo a repetir, ojo, no se confundan que no es el 3% sobre lo no remunerativo, es el 3% solamente sobre la suma extraordinaria no remunerativa establecida por el convenio colectivo. Así que hacemos el 3% sobre los 4.500 y la cuota sindical del 3% sobre lo remunerativo. De esa manera obtenemos nuestro cuadro de remuneraciones, ¿sí? Nada diferente a lo que vimos hasta ahora. Ahora tenemos que realizar la composición de las remuneraciones que nos va a permitir determinar el formulario 931. Y aquí tenemos, por un lado, la remuneración total. Esa remuneración total, ¿cómo está compuesta? Está compuesta por los conceptos remunerativos 39.626,50 y 14.500 que son los conceptos no remunerativos. De esta manera tenemos la remuneración total. De la remuneración 1 a 3 vamos a tener los conceptos remunerativos únicamente. Recordemos que de estas, digamos, del 1 al 3 se van a calcular, por un lado, los aportes previsionales, por otro lado, las contribuciones previsionales IPAMI y la contribución de Fondo Nacional de Empleo, Asignaciones Familiares y RENATRE. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de aportes previsionales, que son los que están acá, jubilación, básicamente recordemos que se calcula sobre los conceptos remunerativos, por lo tanto no vamos a tener en cuenta la detracción. Ahora, sin embargo, si yo estoy hablando de las contribuciones previsionales, también la base es la base remunerativa, pero recordemos que acá entra en juego la base 10, en donde a los conceptos remunerativos le restamos la detracción. Es decir, esto lo estamos haciendo para que ustedes vayan interpretando o comprendiendo sobre qué base vamos a calcular, pero eso no significa que siempre vamos a utilizar la misma base, sino que para cada tipo de concepto tendremos que ir considerando diferentes circunstancias, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando de un aporte previsional, en esa circunstancia se va a calcular sobre los conceptos remunerativos sin detracción. Pero si estoy hablando de una contribución previsional, en esa circunstancia voy a estar hablando de los conceptos remunerativos menos la detracción de 7.003,68, que está representada en nuestra remuneración 10. ¿Sí? Esto, el 931, tal como se lo explicó Agustina, el sistema lo hace en forma automática y nosotros tendremos que ir visualizando si hay que hacer una modificación o no a estas remuneraciones que estamos declarando. Bien, por otra parte, digamos, en todas estas digamos, remuneraciones o contribuciones a la seguridad social, ¿cuál va a ser nuestra base? Ya dijimos, 32.622,88, los conceptos remunerativos menos la detracción. En el caso de los aportes, ¿cuál va a ser nuestra base? Solamente los conceptos remunerativos de 39.626,50. Ahora bien, para el cálculo de la obra social y del ex-ANSAL vamos a tener nuestras remuneraciones 4 y remuneraciones 8. ¿Cómo está compuesta esta remuneración 4 y esta remuneración 8? Está compuesta por los conceptos remunerativos más la remuneración extraordinaria sobre los que hay que calcular aportes y contribuciones de la seguridad social. Y precisamente eso es lo que se refleja en esta contribución de la obra social que está calculada sobre los 44.126,50 y en este aporte de la obra social que está calculada sobre estos 44.126,50. Lo dije, digamos, sobre la misma base, pero se interpreta que cuando hablo de contribuciones está calculada sobre la base 8, ¿sí? Es decir, es el mismo número, pero el 8 es para contribuciones y el 4 es para aporte. Y lo mismo para los conceptos del ex-ANSAL, ¿sí? Estamos hablando de la misma base, utilizamos la base 4 para los aportes y la base 8 para las contribuciones que se redistribuyen al ex-ANSAL.
En ese sentido no cambia demasiado respecto a lo que hablábamos anteriormente. Y recuerden que cuando estamos hablando de contribuciones y aportes de la obra social y su redistribución al ex-ANSAL, aquí no hay detracción de los 7.003,68. Por eso a estos 44.126,50 no le corresponde la detracción de los 7.003,68. Eso se mantiene de la misma manera que veníamos calculando en la clase anterior los ejercicios anteriores. Y en cuanto a la RT, recuerden que acá lo que tenemos es una porción fija y la porción variable se calcula sobre conceptos remunerativos más no remunerativos totales. ¿Por qué? Porque en este caso a ambos conceptos, los 10.000 y los 4.500, son conceptos no remunerativos, habituales y mensuales. Y eso está representado en nuestra remuneración 9, que es de 54.126,50, que precisamente coincide con nuestra remuneración total, ¿sí? Y de esa manera llegamos a la resolución total de este ejercicio.